Yo lo veo un poco borrado, pero no sé si. Perfecto, ok. Bueno, de lo que quiero hablar es de problemas ambientales globales. Desde hace muchos años, pues sabemos que ha habido problemas ambientales serios que la sociedad, por fortuna, muchos de ellos ha enfrentado, pero muchos la atmósfera es transparente. Lo que se ve son las nubes nada más, pero es muy delgadita, es como la cáscara de una manzana y por eso es vulnerable. Pero además tiene la propiedad de que pues tenemos vientos, todo tipo de movimientos en la atmósfera, de tal manera que si se emite aquí por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, algún compuesto a la atmósfera, ya sea partículas o más bien gases, que sean estables, que permanezcan pues algún tiempo en la atmósfera, en cuestión de meses se mezclan en el hemisferio norte. Y hay una barrera de difusión hacia el hemisferio sur, pero en cuestión de año, año y medio, lo que se emite aquí en la Ciudad de México, pues llega también al hemisferio sur. Así es que después de varios años, si tenemos compuestos que permanecen en la atmósfera varios años, no importa práctica en qué parte del planeta se hayan emitido, están causando cambios en la composición química a nivel global. Esos son pues los problemas en los que me voy a concentrar y pues les voy a describir brevemente, probablemente muchos de ustedes ya conocen esto, pero lo voy a hacer rápidamente, cuál es la estructura de la atmósfera y las distintas capas de la atmósfera se definen pues el perfil de temperatura y como saben ustedes la presión disminuye con la altura y pues por eso no podemos respirar bien en el Monte Everest o en la cima del Popocatépetl porque ya pues el aire tiene mucho menor presión, inclusive aquí en la Ciudad de México pues ya saben que la presión es significativamente menor, se puede medir que a nivel del mar. Pero lo que sucede es que la temperatura en general disminuye, por eso pues hay nieve en las cimas de montañas muy elevadas. ¿Por qué? Esto es tantita termodinámica. Porque si una parcela de aire en contacto con la superficie del planeta se calienta, porque la superficie pues absorbe energía del sol, se calienta, esa parcela sube, se expande y al expanderse hace trabajo, pierde energía interna y se enfría y baja su temperatura. Entonces es uno muy sencillo el que explica por qué baja la temperatura de la atmósfera si nos vamos a mayor altura. Y esto sucede hasta cierta altura donde de repente es poco constante y empieza a subir de nuevo. Esto que les decía de estos básicamente sucede en la troposfera, que es donde está la mayor parte de la atmósfera. Después la presión empieza a disminuir y la atmósfera ya es muy delgada en las capas de arriba. Pero el hecho de que la temperatura suba aquí, bueno, primero, ¿por qué? Pues resulta que la atmósfera en general es transparente a la energía que nos llega del Sol, el espectro electromagnético, como saben ustedes, lo de mayor intensidad es la luz visible, y por eso pues nosotros evolucionamos para aprovechar eso y vemos luz visible. Y toda esa energía, una buena parte, 2/3 partes llegan a la superficie, 1/3 parte se refleja al espacio por nubes y por nieve, etc. Pero básicamente aquí no hay absorción de energía. En cambio, aquí en la siguiente capa, que es la estratosfera, hay un químico que ahorita lo vamos a ver, que todos ustedes conocen, que es el ozono, que absorbe energía electromagnética, radiación ultravioleta, y al absorberlo calienta la atmósfera y por eso aumenta la temperatura. Entonces realmente el que aumente la temperatura, la estructura misma de la atmósfera está determinada por la composición química, además de la termodinámica. La composición química de la atmósfera es lo que tiene esa consecuencia. Pero hay otra consecuencia muy interesante, muy importante, que ya no esté bajando la temperatura aquí, y es que esto funciona como una capa de inversión.
todos ustedes si conocen la situación aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, que a veces se atrapan los contaminantes y entonces pues la contaminación es más seria. ¿Por qué se atrapan? Porque se forma una capa de inversión. Normalmente no sucede eso por fortuna y los contaminantes se diluyen, pero cuando hay una capa de inversión lo que sucede es que la temperatura aumenta con la altura. Y eso ocasiona que por contraste con lo que les describí de la troposfera, esa capa de inversión tiene como consecuencia que la atmósfera sea muy estable. Y así el tiempo de mezclado, que aquí son meses, aquí son años o décadas. Entonces eso es importante para entender pues cómo funciona la atmósfera y qué es lo que estamos haciendo. Pero en fin, continúo. Esta es una gráfica que nos enseña dónde está el ozono de nuestro planeta, y aquí lo ven con la altura. La atmósfera pues empieza alrededor de los 10 kilómetros, varía porque depende de dónde cambia el perfil, pero la mayor parte está en la estratosfera, como ven aquí, y eso, pues repito, es lo que causa que aumente la temperatura a esas alturas. Pero el ozono es una molécula poco estable comparada con el oxígeno y el nitrógeno, así es que su concentración máxima pues está en partes por millón, alrededor de 10 partes por millón. Ahora bien, repito aquí, esto es muy elemental, pero es como ciencia elemental que todos ustedes seguramente vieron ya desde secundaria o preparatoria, si no es que antes, y es la naturaleza del espectro electromagnético, el mismo tipo de ondas, aquí con muchos órdenes de magnitud. No estoy seguro si se ven los números, creo que a lo mejor de abajo sí, pero hay órdenes de magnitud, más de 12, de diferencia entre el tamaño de las ondas, que por eso ahí tienen propiedades muy distintas. Si las ondas son de edificios, pues ya tenemos ondas por este lado de radio, etcétera, y hasta el otro lado pues son los rayos X. Las mismas ondas, simplemente cambia de tamaño, pero la luz visible pues está aquí en medio, en esta gráfica, y esos son los colores que vemos. Pero hay una consecuencia también química muy interesante, y es que además de ser del tamaño apropiado, como saben ustedes, las moléculas normales que son estables a temperatura ambiente, pues muchas de ellas al absorber radiación ultravioleta se rompen, se descomponen las moléculas. En cambio, cuando absorben radiación infrarroja, lo normal es que esas moléculas simplemente absorban energía y aumenta su vibración o su rotación, y nada más se calienta pues la parcela de aire que tiene esas moléculas, pero no hay química en que se descompongan, ¿no? Pero en fin, esto es para explicar la importancia que tiene la capa de ozono. Resulta que el oxígeno es muy transparente a toda esta radiación, excepto en longitudes de onda ya muy cortas. El Sol emite algo de eso, pero emite bastante más energía en la parte de radiación visible. Pero en cambio, el ozono, que es mucho menos estable, como les decía, tiene la propiedad muy distinta de la molécula de oxígeno de absorber con eficiencia en el ultravioleta cercano. Radiación que ver todavía, pero que sí es muy importante precisamente porque tiene la capacidad de romper enlaces químicos. Entonces resulta que por el hecho de que existe esa capa, la vida como la conocemos pudo evolucionar. Al principio de la vida no estaba, la química era distinta y en fin, también la vida empezó de manera muy distinta como la conocemos hoy en día, pero el hecho es este, que ya en años más recientes, estoy hablando ya de millones, decenas de millones de años, la vida evolucionó en presencia de la capa de ozono, por eso pudo salir a la superficie, y lo que sucede ahora es que
si disminuye la cantidad de ozono en la estratosfera, o si hubiera menos ozono, llegaría más luz ultravioleta a la superficie. Y una de las moléculas que nos preocupan mucho, porque se rompe con radiación ultravioleta, la conocen, la doble hélice, ¿no? El ácido desoxirriboneta, y por fortuna con nosotros los humanos y con otras especies ha evolucionado pues, la vida de tal manera que cuando se rompe hay procesos de reparación de esas moléculas, pero no son perfectos. Entonces el resultado es el siguiente, que donde hay menos radiación ultravioleta, donde hay menos ozono, hay más radiación ultravioleta y la gente es más susceptible a que se rompa esto, y eso causa, entre otras cosas, cáncer en la piel. Y si lo piensan, cómo evolucionó la gente de piel oscura está en los trópicos, y ahí llegan más mayores latitudes. Todos los movimientos para no dejar penetrar la radiación ultravioleta a la que no están acostumbrados por su color de piel. Bueno, pues todo esto que les he platicado es la atmósfera natural. Voy a cambiar ahora de momento, pero regreso a esto. Y el tema es no cómo ha evolucionado la vida, sino la tecnología, nuestro nivel de vida. Entonces, una fotografía, es una fotografía de una página de periódico de principios del siglo pasado, del siglo XX. Un refrigerador. ¿Cómo funcionaban los refrigeradores en el siglo XIX? ¿Alguien sabe? Había congeladores, pero no eran eléctricos. Bueno, se los digo. ¿Cómo funcionaban los congeladores? Pues más que nada hacia latitudes más altas se importaban de hielo del norte, de lagos congelados, etc. Yo creo que por eso no teníamos muchos refrigeradores aquí en México en aquel entonces, ¿no? Pero sí era todo un negocio, un negociazo que se vino abajo cuando se inventaron los motores eléctricos y la refrigeración casera. ¿Y cómo funciona esto de nuevo? Es termodinámica? ¿Cómo funciona un refrigerador? Pues aprovecha el hecho de que con los cambios de fase hay pues cambios importantes de energía interna. Y en pocas palabras, se evapora, normalmente se enfría. Por eso, cuando sale uno de la regadera, aquellos de ustedes que sí se bañan, por eso hace frío, porque se está evaporando el agua. Pues es el mismo principio en los refrigeradores, pero es un ciclo cerrado. Y lo que hace el motor es activa un compresor, de tal manera que dentro del refrigerador es donde se evapora un líquido, enfría, el motor, ese líquido ya convertido en gas o en vapor, lo comprime y se condensa, se vuelve un líquido de nuevo, y pues el calor se emite afuera del refrigerador, ¿no? Bien, pues es muy sencilla la descripción de cómo funcionaba, pero para empezar hay que escoger algunos fluidos que a la temperatura, pues cerca de la temperatura ambiente, presiones no muy distintas, tuvieran esta propiedad de los puntos de ebullición, evaporarse y enfriar. Y los que pues escogió la tecnología disponible en aquel entonces eran compuestos como el amoníaco y el dióxido de azufre. Muchos de ustedes a lo mejor sí han hecho experimentos con los dos y sí huelen, ¿verdad? Pero aparte de oler, son peligrosos. Entonces resultó que hubo muchos accidentes. Digo, fue todo un éxito la refrigeración, pero muchas veces había familias que tenían el refrigerador pues muy dormían, y si había una fuga, pues se envenenaban, inclusive hubo muertes, etcétera, por esos accidentes. Y aquí es donde de nuevo la química vino a nuestro rescate. Se crearon unos productos químicos que en aquel entonces se les llamó milagrosos. Productos químicos milagrosos porque iban a sustituir al amoníaco y al
dióxido de azufre, entre otros venenosos, por compuestos que podemos respirar. Y fue todo un éxito industrial el descubrir estos compuestos, que la primera compañía grande que lo hizo fue la compañía DuPont, y les puso el nombre de freones, pero químicamente son clorofluorocarbones. El éxito de este descubrimiento, que fue un químico, básicamente un químico que lo hizo, llamado Thomas Mitchell, el éxito es que son compuestos muy sencillos, derivados del metano, nada más un átomo de carbono, pero si reemplaza uno los átomos de hidrógeno con halógenos, puede uno escoger, haciendo los cambios necesarios, compuestos que tengan puntos de ebullición donde es, digamos, más factible. Y estos son los compuestos, pues, milagrosos que se descubrieron. Aquí ven las propiedades físicas, pero sobre todo llamados CF11 y el 12 son los que tuvieron un éxito enorme. Es más, después de descubrir estos compuestos encontraron una aplicación adicional, pues que todos ustedes conocen, los sprays, porque se necesita la misma propiedad. Si llena uno una lata con aire comprimido, pues ¿qué pasa? Y se quiere un sí funciona, pero nada más 2 o 3 veces y el aire se acaba. El chiste de tener un compuesto como los CFCs es que se puede poner mucho más porque está en forma de líquido, a una presión muy moderada, por eso la lata no tiene que ser muy gruesa. Y por eso pues duran mucho más, pero al apretar pues sale fijador de pelo, el desodorante, pero pues esto no funcionaba con amoníaco o con dióxido de azufre, porque lo hubieran tenido que respirar, ¿no? Entonces fue por eso que esto fue un éxito comercial enorme. Bien, donde empieza nuestra historia, que voy a resumirla. Yo hice mi doctorado en la Universidad de California en Berkeley, después me fui a trabajar con el profesor Sherwood Rowland. Los dos habíamos hecho química muy fundamental, velocidades de reacción, etcétera, etcétera, pero quisimos aprender, cambiar de campo, hacer investigación de algo más conectado directamente con problemas de la sociedad, y escogimos un problema que pensábamos que podía ser interesante para resolverlo y así aprender cómo funciona la atmósfera. ¿Y qué problema escogimos? Pues resulta que estos CFCs se estaban acumulando en la atmósfera. Y fue posible, otro científico también muy conocido, Jim Lovelock, había inventado un aparato, un cromatógrafo de gases con captura de electrones, con el que podía medir cantidades pequeñísimas de estos compuestos, en partes por trillón, ¿no? Y por eso pudo medir pues, que se estaban acumulando en el hemisferio norte y que unas cantidades pequeñas todavía estaban llegando al hemisferio sur. Y eso nos pareció muy interesante, pero muchos otros químicos, sobre todo en la industria, pues, muy interesante, pero pues, ¿qué importancia tiene? Estamos hablando de partes por trillón de compuestos que podemos respirar. Pues interesante y ya. Bueno, pues nosotros llegamos a una conclusión muy distinta. Y aquí está. Los CFCs, milagrosos por su estabilidad, pues no les pasa nada cerca de la superficie. En la troposfera hay mecanismos que limpian la mayor parte de las emisiones, naturales o por actividades humanas, ya sea, por ejemplo, por gases, el mismo amoníaco, ácido clorhídrico, muchos otros, ácido nítrico, son muy solubles en agua y la lluvia los limpia. Las partículas mismas son la atmósfera porque la lluvia las limpia. Pero hay otros compuestos no solubles en agua, como muchos hidrocarburos, etcétera, compuestos orgánicos volátiles. El tema de contaminación de aire es muy interesante también, pero ese no va a dar tiempo de tocarlo hoy. Pero ese tipo de compuestos, la lluvia no nos limpia, pero sí la química de la atmósfera. Se oxidan. Básicamente es el radical hidroxilo el que empieza a romper esas moléculas, y ya los productos de descomposición de todas estas moléculas sí son solubles en agua. Son muy pocos los compuestos que llegan a la estratosfera. El dióxido de carbono, el óxido
nitroso, algunos otros, pero lo que nosotros pues concluimos después de hacer estudios, pero realmente no nos tomó mucho tiempo, estábamos hablando de meses, pues los CFCs iban a llegar a la estratosfera. Y entonces hicimos una hipótesis, sabiendo, con la química que pudimos desarrollar nosotros o que ya existía, y es que los productos de descomposición de estos CFCs iban a atacar la capa de ozono por un proceso catalítico, y por eso hicimos pues la hipótesis de que si siguieran emitiendo estos compuestos, pues se adelgazaría la capa de ozono. Pero esa fue la base de la hipótesis. Muy rápidamente, lo que voy a agregar aquí es, cuando hicimos estas hipótesis, pues no le había pasado nada a la capa de ozono. Todo era una hipótesis, trabajamos con la comunidad científica para pues ver qué tan cierto era todo esto, haciendo mediciones, etc. Una cosa que sí hicimos nosotros, Sherry Rowland y yo, que no era totalmente aceptado en aquel entonces, es decir, ya cuando digamos, los experimentos estaban indicando que sí era probable que esta hipótesis cierta, que se estuviera llevando a cabo, decidimos no nada más seguir publicando en la literatura científica, sino hablar con tomadores de decisiones, políticos, con las organizaciones. Si no lo hacemos, pues en aquel entonces, si no lo hacemos, ¿cuándo podría ser? Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién? No había organizaciones ambientalistas en aquel entonces que tuvieran nada que ver con este tipo de problemas. Entonces nosotros de manera muy activa sí lo empezamos a platicarlo pues con tomadores de decisiones. Pero sucedió algo muy interesante también, que se los platico también, espero brevemente, y es que las mediciones indicaron que sí, una década, 2 décadas después, sí se estaba adelgazando la capa de ozono, pero algo muy espectacular empezó a pasar en el Polo Sur. Estaba desapareciendo el ozono en el Polo Sur en la primavera. La noche en el Polo Sur de invierno es muy larga, son muchos meses. La primavera, que es septiembre, octubre, cuando empieza a salir el sol, no es normal, pero rápidamente empieza a desaparecer. Y pues los científicos que estudian la atmósfera en aquel entonces pensaban, pues esto tiene que ser algo natural, no puede estar conectado con actividades humanas porque es demasiado espectacular. Pero las mediciones indicaron esto y los científicos del British Antarctic Survey, John Foreman, sí especularon que era por lo que nosotros habíamos predicho, que sí la capa de ozono iba a estar afectada por las emisiones de CFCs. Un problema que había entonces es que el ozono estaba ya midiendo con satélites, y los satélites no habían dicho nada de que hubiera un agujero en la capa de ozono, entonces por eso había dudas de qué tan ciertas fueran, pero se pudieron repetir claramente. Y lo que pasaba con los satélites también estuvo interesante. Resulta que se habían programado con mucho cuidado, de tal manera que si la medición indicaba menos de la mitad de la cantidad de ozono normal, pues se ignoraba, se pensaba que se había descompuesto el aparato. Pero resulta que después de esas mediciones se pudieron recuperar los datos, ahí estaban los datos, y sí coincidían. Los mismos satélites lo habían medido antes, pero pues no estaban programados para sacar estas conclusiones.